Buenas tardes con todos, bienvenidos. Mi nombre es Dani Paredes Acuña y junto a mi compañera Tania de la Cruz conformamos el grupo número 12 del curso Auditoría Financiera 1. Hoy presentamos nuestro artículo académico sobre la evaluación del control interno en el proceso de activos fijos de Agroindustrias Garay Barrios, la empresa que opera bajo la marca Nutrial. Presentación de la empresa y el problema. En caso que evaluamos ir en torno a una empresa del sector agroindustrial que fabrica y comercializa productos alimenticios bajo la marca NutriH. Para nuestro estudio, seleccionamos el proceso de control de rubro, inmueble, maquinaria y equipo. Específicamente el activo identificado como IME-MAX-001, un horno industrial de acero inoxidable de doble puerta adquirido durante el ejercicio 2025. ¿Por qué este activo? Porque durante la revisión previa detectamos que no se había reconocido la depreciación anual correspondiente al ejercicio 2025. La omisión asciende a 600 nuevos soles. Eso puede parecer un número pequeño, pero no es el monto lo que nos preocupa, es lo que ese número revela. Significa que el sistema de control interno falló en múltiples puntos al mismo tiempo sin que nadie lo detectara. Y esa es la pregunta central de nuestra investigación. ¿En qué medida el sistema de control interno del proceso de activos fijos de NutriH cumple con los estándares del modelo COSO 3? Y cómo afecta eso la razonabilidad de los estados financieros? Podemos apreciar acá la ruta de sustentación, ¿no? Como punto uno tenemos el contexto, empresa, activo y problema detectado. Como punto 2 tenemos el criterio, COSO 3, NIC 16, NIA 315 y NIA 500. Como punto 3 tenemos la medición, cuestionario, escala y evidencia aplicada. Como punto 4 tenemos los resultados, ¿no? 38% de cumplimiento y riesgo alto. Como punto 4, hallazgos, 5 fallas conectadas entre sí. Como punto 6 tenemos la mejora, ¿no? Ajuste contable y el plan de control. Vamos al otro punto, ¿no? El marco teórico. Para responder esa pregunta, utilizamos cuatro marcos normativos. El primero es el modelo COSO 3, publicado en 2013 por el Comité Outsourcing Organization de Triadic Commission. Este modelo define el control interno como un proceso ejecutado por la dirección y el personal de la entidad para dar seguridad razonable en el logro de objetivos operativos, informativos y de cumplimiento, lo que lo hace útil para nuestra evaluación es que la estructura de control interno en cinco componentes, no entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación. Y por último tenemos la producción. El segundo marco es la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Esta norma establece que el activo debe reconocerse al costo, depreciarse sistemáticamente a lo largo de su vida útil, desde que está disponible para su uso. Presentamos y presentarse para su valor neto en libros. La depreciación omitida en el caso de NutriH incumple directamente este principio. El tercer marco es la guía 315, que regula cómo el auditor debe comprender el sistema de control interno de la entidad para valorar lo que es incorrección material. Control interno débil y obliga al auditor a no confiar en los controles y ampliar sus controles. El cuarto, como último, es la NIA 500, que establece que la evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada. Cuando los controles son débiles, se necesita más evidencia para compensar la menor confianza en el sistema de casos de no triaje. Esto significaría que cualquier auditoría externa
de rubro IME, inmueble, maquinaria y equipo, requeriría procedimientos más extensos que una empresa con controles sólidos. Pasamos al otro punto, que es la metodología. La metodología que aplicamos combina tres herramientas. La principal es un cuestionario de evaluación de control interno estructurado en 25 preguntas distribuidas equitativamente entre los cinco componentes del modelo COSO 3, con 5 preguntas por componente. Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas. Sí, que vale 2 puntos, parcial, que vale 1 punto, y no, que vale 0 puntos. El puntaje máximo posible es 50 puntos. El nivel de riesgo se determina según el porcentaje de cumplimiento obtenido. De 76 a 100% es riesgo bajo, de 51% a 75% es riesgo moderado y de 0% a 50% es riesgo alto. Complementamos el cuestionario con el método de flujograma que nos permitió visualizar el recorrido del proceso desde que se identifica la necesidad del activo hasta que se presentan los estados financieros y con la descripción narrativa que detalla los responsables, documentos y puntos de control esperados en cada etapa. Pasamos al otro punto, que es resultados por componente. Costo 3. Los resultados del cuestionario son los siguientes. El entorno de control obtuvo 6 puntos sobre 10, equivalente al 70%, lo que corresponde a un nivel de riesgo moderado. eh, es el único componente que supera el 50%. Esto se debe a que la empresa, si requiere autorización gerencial para compras, si existe una separación básica entre quién solicita y quién registra el activo. Sin embargo, 4 de las 5 preguntas fueron respondidas como parcial, lo que muestra que esos controles no están formalizados. La evaluación de riesgos obtuvo 2 puntos, un 20%, que corresponde a riesgo alto. Es el resultado más bajo de toda la evaluación. La empresa no cuenta con ningún documento que identifique, evalúe o priorice los riesgos de rubro, de inmuebles, maquinaria y equipos. Las actividades de control obtuvieron 4 puntos sobre 10, equivale al 40%. También riesgo alto. Los controles de la etapa de la adquisición funcionan. La compra está documentada con factura, orden de compra, comprobante de compra, o los controles, pero los controles posteriores son prácticamente inexistentes. No se registró la depreciación, no se concilió el auxiliar con el mayor y no existe revisión independiente de rubros. Información y comunicación también obtuvo 4 puntos sobre 10, un 40%. Riesgo alto. La información de compra llega a contabilidad, pero el flujo posterior, actualización de registro, comunicación de la disponibilidad del activo para iniciar la depreciación no funciona de manera integral. Y finalmente, la supervisión obtuvo 3 puntos sobre 10, un 30%, riesgo alto. No existen revisiones periódicas, ni checklist de cierre, ni seguimiento de observaciones anteriores. En total, el proceso obtuvo 19 puntos sobre 50, equivalente al 38% de cumplimiento, lo que lo ubica en el nivel de riesgo. 4 de los 5 componentes presentan riesgo alto. Este resultado no es un número, es la descripción de un proceso que opera sin los controles mínimos necesarios para garantizar que la información financiera de rubro, inmueble, maquinaria y equipo sea razonable. Con eso concluyo mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera Tania de la Cruz, quien eh, desarrollará los hallazgos, el análisis y las conclusiones. Gracias, Dani, por el pase. Bueno, mi nombre es Tania de la Cruz Cienfuegos. Continuaré con la exposición. Hablaré de los hallazgos de control interno identificados. Dentro de ellos tenemos 5
hallazgos que explican la brecha entre el proceso esperado y el proceso realmente ejecutado. HCI-01, ausencia de cédula auxiliar consolidada. El riesgo generado es que dificulta controlar el costo, depreciación acumulada y valor neto por activo. El componente costo sería actividad de control. HCI-02, omisión de depreciación del año 2025 por un monto de 600 nuevos soles. Sobrevalúa el activo neto y el resultado del ejercicio. El componente costo sería control y riesgos. HCI-03, falta de checklist de cierre contable IME. Permite que errores de cierre se repitan sin revisión independiente. El componente costo sería supervisión. HCI-04, supervisión insuficiente del proceso. Las deficiencias permanecen sin corrección ni seguimiento oportuno. El componente costo sería supervisión. HCI-05, gestión de riesgos no documentada. No se priorizan riesgos críticos ni se asignan responsables de control. El componente costo sería evaluación de riesgos. Dentro de los cinco hallazgos, podemos evidenciar la ausencia de la matriz de riesgos que hace que los controles no estén orientados a prever los riesgos del proceso. La falta de actividades de control específico que permiten que la depreciación no se registre. La carencia del checklist de cierre hace que esta omisión no sea detectada antes de emitir los estados financieros. El alejamiento de la supervisión significa que incluso si alguien notara error, no habría un mecanismo formal para corregir y evitar lo que se repita. Ahora hablaremos del impacto contable, efecto de la NIC 16 de la depreciación omitida. Dentro de ello tenemos el efecto en estados financieros, donde podemos decir que el activo estuvo disponible para el uso durante el año 2025, por lo que debió depreciarse sistemáticamente. La omisión de 600 nuevos soles sobrevalúa el activo neto en libros. Al no reconocerse el gasto, el resultado del periodo también queda sobrevaluado. La incorrección revela debilidad del cierre contable del rubro IME. Tenemos un ajuste propuesto que es el asiento de corrección. El debe iría 68 gastos por depreciación, haber 39 depreciación acumulada y un monto total de 600 nuevos soles. Ahora hablaremos de las implicancias para auditoría, riesgo de control alto y mayor evidencia. En el caso de la Nutri-H, se tiene una conclusión donde podemos ver que los procesos de control interno o de cualquier auditoría tienen un riesgo alto de control, donde no se puede confiar plenamente en el proceso de activos fijos, existe una menor confianza en controles. El cuestionario COSO 3 evidencias debilidades en 4 de 5 componentes, mayor trabajo sustantivo donde se sugieren pruebas detalladas que existen evaluación, integridad y presentación. Tenemos un procedimiento sustantivo sugeridos donde podemos decir recalcular depreciación por activo y comparar contra registros contables, conciliar cédula auxiliar propuesta a la cuenta 33 y 39 de mayor general, inspección, documentación de adquisición, recepción y disponibilidad para el uso, verificar existencia física del activo IME MAC-001 y su estado operativo, revisar presentación y revelación del rubro en estados financieros. Ahora hablemos del plan de mejora, controles simples, verificables y de bajo costo. Tenemos esto ahí en nuestras recomendaciones. Hablamos del inmediato, que son prácticas de implementación gradual, que la primera es la inmediata, donde registrar ajuste de depreciación por un monto de 600 soles
antes de emitir estados financieros definitivos. El asiento es de 68 gastos por depreciación y autorización en el debe, 39 depreciación acumulada en el haber. Por 30 días, esto, implementar cédula auxiliar de activos fijos. Dentro de ellos está la cédula donde el costo está la vida útil, método de depreciación y depreciación acumulada y el valor neto, donde va a la cuenta 33 y a la 39 y elabora una matriz de riesgos del proceso IME y el checklist de cierre contable. También programa revisión gerencial e inventario físico selectivo. Las conclusiones de nuestra evaluación tenemos donde cinco. La primera, que es el proceso de activos fijo que obtuvo el 19 entre 50 puntos, equivale al 38%, por lo que se clasifica en riesgo alto bajo la escala aplicada. La conclusión número dos, que es la evaluación de riesgos, que es la brecha más crítica. Sin matriz de riesgos no se diseñan controles preventivos contra omisiones de depreciación. Conclusión número 3. La omisión de los 600 nuevos soles del activo IMEMAC-001 no es aislada, representa la falta simultánea de registro, comunicación y supervisión. La conclusión número 4 de la NIC 16 es el error sobrevalúa del activo neto y el resultado de la NIA 315 y 500 obliga al autor a aplicar pruebas sustantivas. La conclusión número 5. Las mejoras son viables. Cédula auxiliar, checklist, matriz de riesgos, conciliaciones y revisión periódica gerencial. Ahora hablaremos del cierre, que es donde lo más nos llama la atención, que en este caso es la distancia entre la simplicidad de las soluciones y la magnitud de riesgo que genera su ausencia. Una cédula auxiliar, un checklist de cierre, una matriz de riesgo son herramientas de bajo costo y alta efectividad. El desafío de la NUTRI-H no es conseguir recursos para implementar, es construir disciplinas de ejecución y cultura de control interno que les hagan funcionar de manera continua. Eso sería todo por nuestra parte. Concluimos con nuestra exposición. Gracias.